Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema francamente muy desagradable y muy duro, que no es muy frecuente, pero que tampoco es infrecuente. Y me refiero, como habéis visto en la carátula, al hecho de que los perros, en este caso básicamente nos centraremos en las perras, pueden matar y posteriormente ingerir a alguno de sus cachorros, y en algunos casos a toda la camada. Analizaremos lo más importante, por qué se da este problema, qué causas desencadenan este proceso de canibalismo canino, que es la forma en la que tenemos de denominarlo, básicamente porque conociendo las causas va a ser más fácil que podáis prevenir la aparición de este grave problema en los perros, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Antes de hablar en concreto de las causas del canibalismo canino, vamos a darle un voto de confianza a la perra. Si yo siempre me pongo del lado del animal, como veterinario me vais a decir, pues sí, como veterinario. Básicamente lo que os quiero decir es que intentéis analizar si de verdad ha sido la perra la que ha matado al cachorro o que por algún accidente el cachorro o alguna enfermedad el cachorro haya fallecido y la perra posteriormente lo haya ingerido. Esto es importante porque no es lo mismo un caso de canibalismo como esto otro que os estoy comentando, que básicamente es el proceso de eliminar un cadáver, porque tristemente hay que reconocerlo, es así, que pueda generarnos algún problema en el resto de la camada. Y la perra lo sabe, no lo sabe conscientemente evidentemente, pero la naturaleza le ha dotado de este instinto, de que cuando ve algún animal, alguna de sus crías, que está enferma y posteriormente muere, pues igual que hace con las parias, es decir, la placenta y todos los restos que ha eliminado tras el parto, pues va a ingerirlo. Esto es una medida básicamente de seguridad. Si por el contrario, y ya entrando más en materia, tenéis claro que la perra, básicamente porque lo hayáis visto, ha matado a alguna de sus crías, a alguno de sus cachorros, pues ya nos enfrentamos claramente a un problema de canibalismo canino. Y básicamente, aunque hay compañeros que dicen que hay razas de perros que son más predispuestas y demás, yo no creo en eso. Yo me he encontrado problemas de canibalismo en todas las razas y no voy a criminalizar a ninguna porque me parecería muy injusto. No tengo experiencia en deciros que la raza A o la raza B tiene mayor prevalencia de este problema. Sí que veo, esto sí, que hay 4 grandes causas que nos van a provocar el canibalismo canino. La primera y principal es un cambio brutal en los niveles hormonales de la perra. Básicamente esto se va a dar en perras que han tenido los cachorros por cesárea. ¿Qué es lo que ocurre tras una cesárea? Pues que la perra, como tiene esta alteración hormonal tan importante, pasa de 0 a 100 en prácticamente nada. Si me veis alguna mujer ya entenderéis lo que quiero decir. Pues su psique, su organismo, no acaba de entender que estos son sus crías, los ve como objetos extraños. A lo mejor para la perra el sonido que emiten estos pequeños seres que están por ahí bambando, pues los confunde, a veces los puede llegar a confundir con un ratón y demás, y por lo tanto los asesina. Otra causa muy común, pero muy común y que pasa muy desapercibida a algunos compañeros, es que la perra tiene este acto o este comportamiento caníbal básicamente porque está sometida a altos niveles de estrés. En esto, básicamente, el propietario, vosotros, sois quienes mejor conoce a vuestro animal, mejor que cualquier veterinario. Sabéis en qué situación ha estado durante la gestación, cómo ha sido el parto, si veis que el animal está nervioso. Esta perra, de entrada, puede ser candidata a provocar o asesinar y, por lo tanto, a tener un comportamiento caníbal. Otra causa muy importante y muy común es que el cachorro haya nacido, pero que haya nacido con una malformación importante que la perra interpreta que es algo no compatible con la vida del cachorro. Y en esto, creedme que la perra es muy inteligente. Y por lo tanto, lo asesina, cosa que ningún humano en nuestro sano juicio haría, pero la naturaleza es así, la naturaleza intenta siempre economizar recursos y la perra entiende que ese perro, que no va a vivir mucho, va a ser una competencia por el alimento para el resto de sus hermanos. Y por último, la cuarta causa, y muy común también,
es que la perra tenga básicamente una mamitis o una mastitis. Esto, que es básicamente una inflamación de la glándula mamaria por la acumulación de bacterias que tiene una infección en sus glándulas mamarias, ¿qué es lo que hace? Pues que cuando el cachorro va a mamar, a la perra le duele muchísimo, pero que muchísimo. Y en algunos casos, si además puede ser que el animal esté estresado, su nivel de estrés se incrementa, sus niveles de hormonas de estrés se disparan y se comporta con el canibalismo, con este acto tan desagradable de ingerir a sus propios cachorros. En estos casos, vosotros como propietarios mejor que nadie podéis evaluar antes incluso que cualquier veterinario si la mama de la perra, cuando la palpéis, está dolorida, está muy enrojecida, a veces pierde por el pezón un poco de líquido maloliente, y es ahí donde tenéis que actuar con un antibiótico. Y si no tenéis ninguna mano, podéis utilizar incluso la amoxicilina de humana, que os lo he comentado muchísimas veces, como producto de urgencia. No es el mejor antibiótico, pero más vale que deis esa amoxicilina, como os indico en ese vídeo, que no deis nada. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.